Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender a cómo jugar la ortodoxa con H6. Vamos a seguir con este repertorio que tanto les gustó. Si no han visto el primer video, por aquí arriba se los dejo para que le puedan echar un vistazo. Y hoy vamos a aprender a enfrentarnos a las variantes donde el blanco no nos hace C por D5. En la clase anterior aprendimos a jugar cuando el blanco hace C por D5 y hoy vamos a aprender cuando no nos hacen C por D5. El estilo de juego con negras es muy diferente en ambos casos y realmente también vamos a poder jugar una apertura con comprensión estratégica, simplemente entendiendo ideas generales en lugar de memorizar. Y van a haber muchas posiciones donde en lugar de tener que hacer una jugada muy específica como te obligan algunos repertorios, vamos a poder hacer muchas jugadas diferentes basándonos en comprensión. Quizás algunas van a ser ligerísimamente mejor según el módulo. ¿Nos importa lo que diga el módulo? A nadie le importa. Aquí vamos a tener un repertorio donde vamos a poder jugar ajedrez y vamos a poder ganar con comprensión estratégica. El rival no va a saber lo que dice el módulo, ustedes no van a saber lo que dice el módulo y Carlsen no sabe lo que dice el módulo. Así que bueno, vamos a ganar con pura comprensión. Vamos a empezar este repertorio con D4, D5, C4, E6. Esto ya lo vimos y cuando nos hagan caballo C3, recordamos que la idea es no dejar que el blanco haga el desarrollo del alfil a G5, que es tan incómodo en el gambito de dama. Y vamos a hacer la jugada H6. Una jugada que a priori parece una pérdida de tiempo, pero la jugada H6 se sabe que es útil en muchas posiciones que vamos a ver. Además evitamos esta opción y vamos a llegar a posiciones donde el blanco va a tener opciones de juego muy limitadas. Caballo F3. Y caballo F6. Desarrolla caballo, desarrollamos caballo. Ningún misterio. En la clase anterior habíamos estudiado cómo jugar estas posiciones, cuando el blanco hace C por D5. Hoy vamos a estudiar las posiciones donde el blanco no hace C por D5. Para mí hay solamente dos jugadas buenas y dos jugadas lógicas, además de C por D5. Una es la catalana, que esto lo vamos a estudiar otro día. Y la otra es desarrollar este alfil. Obviamente hacer la jugada E3 es inferior en este tipo de posiciones porque no tiene ningún sentido dejar el alfil encerrado para el blanco. Si el blanco hace la jugada E3, ¿qué hacemos nosotros? Desarrollar las piezas. Yo les voy a dar una manera de desarrollar que a mí me gusta bastante y que creo que va a funcionar muy bien en niveles intermedios y niveles bajos, que es hacer la jugada A6. Y acá podrán decir, bueno, esto parece una locura, ¿por qué estamos moviendo los dos peones de torre? Pero realmente A6 es una jugada de espera muy útil en esta posición, porque si las blancas sacan el alfil, ahora nosotros hacemos la jugada peón por y las blancas tienen que volver a mover el alfil. Esto es una idea que tienen que aprender en las posiciones de peón dama. El blanco tiene que mover el alfil de nuevo y ahora con el peón en A6 hacemos B5. Y las piezas del negro van a quedar coordinadas de manera perfecta. Supongamos que el blanco hace alfil D3. En esta posición con negras hacemos alfil B7. Ya podemos ver que este alfil es muy fuerte. Y supongamos que el blanco se enroca. Y en esta posición hacemos C5. Entonces, en esta posición, las negras no han igualado. Las negras tienen clarísima ventaja. Las negras no han igualado. Las negras están ya mejor. Por el juego negligente de las blancas, el negro tiene un alfil totalmente superior. Y hay otro detalle que hace que la posición del negro sea superior. Supongamos que el blanco trata de también colocar su alfil acá. Y vamos a aprender algo muy importante. Supongamos que el blanco hace A3. Y supongamos que nosotros con negras hacemos esta jugada. Supongamos que el blanco mueve la dama. Aquí, por favor, memoricen este concepto. C por D4 no la vamos a hacer nunca. Memoricen esto. En esta estructura de peones no hacemos C por D4. Mantenemos la tensión y hacemos jugadas útiles para mantener el alfil de las blancas fuera de juego. ¿En qué momento nosotros haríamos C por D4? Si el blanco avanza este peón, supongamos que hacemos torre C8. Si el blanco avanza el peón, entonces sí hacemos C por D4. ¿De acuerdo? Si el blanco avanza el peón, hacemos C por D4. ¿Por qué? Porque entonces tras caballo por, este caballo es débil, este alfil es débil y las casillas negras del blanco se están quedando bastante vulnerables. Entonces, no queremos hacer C por D4 porque se activaría entonces este alfil. Si nosotros hacemos, por ejemplo, C por D4 aquí, bueno, supongamos que el blanco hace esta. Entonces estaríamos llegando a una posición de peón aislado totalmente normal, donde el blanco tiene buena actividad de piezas. El caballo en C3 está bien colocado en esta posición y el alfil se activaría. Allí me dice Sergio, más despacio. Los que sean alumnos de la academia, por cierto, les digo que este repertorio
Vamos a tenerlo completo en la academia. Vamos a hacer un curso completo con este repertorio, con muchas partidas modelo. Tengo más de 50 partidas modelo ya seleccionadas con las posiciones de medio juego. Y allí van a tener los PGNs y todo para repasar. Así que bueno, Sergio yo sé que es alumno allí de la academia, así que allí lo van a poder ver mucho más en detalle y mucho más en profundidad. Y los que estén viendo en YouTube, si les parece que voy muy rápido, pueden también ponerme en 0.50 o en 0,75. Pero bueno, yo creo que es un ritmo más o menos intermedio para jugadores intermedios. A algunos les pareceré que voy lento, que estoy explicando cosas de más. A otros les pareceré que voy rápido. Trato de hacerlo de la manera más equilibrada que pueda. Vamos entonces a ver qué pasa si el blanco hace peón por. Y supongamos que aquí tomamos de alfil. Podemos tomar de alfil o de caballo. Supongamos que tomamos de alfil, que no está mal. Y el blanco hace b4. Y supongamos que traemos el alfil acá y que el blanco trae el alfil acá. Y supongamos que nos enrocamos y que el blanco trae la torre acá. En esta posición tenemos todas las piezas más o menos igual. De hecho, si hacemos dama e7 está casi todo igual. Puede ser una buena jugada, excepto una pieza. El caballo blanco en c3 está muy descolocado en esta posición. Muy mal colocado. ¿Por qué está mal colocado? Primero, no tiene ninguna maniobra. Aquí no puede ir, aquí no puede ir, aquí no puede ir, aquí no puede ir. Solamente tiene jugadas hacia atrás. Segundo, en este tipo de posiciones, el caballo en c3 estorba al alfil. Mientras tanto, las negras tienen un caballo en d7. Este caballo tiene mucho futuro, por ejemplo, yendo a la casilla c4. ¿De acuerdo? Así que, en esta posición, ¿quién tiene ventaja? Ligera ventaja negra por la mejor colocación de este caballo. Entonces, para llegar a esta situación, la clave es no tomar en d4. Esto es básicamente una idea que podemos aplicar siempre que el blanco se salga de la teoría. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que cuando el blanco nos hace algo raro, paniqueamos y empezamos a hacer cosas raras. Por ejemplo, si el blanco nos hace a3, contra esta jugada seguramente tendremos muchas formas buenas de jugar, pero podemos hacer a6. Si el blanco nos hace c5, tenemos que preocuparnos. Generalmente c5 es una jugada que preocupa en el gambito de dama cuando el blanco está muy bien desarrollado. Porque es una jugada que gana espacio y el problema es que las negras pueden romper con b6 y muchas veces el blanco no está lo suficientemente desarrollado para reaccionar contra esta ruptura. Ahora, si el blanco está bien desarrollado, la jugada c5 es una jugada que tenemos que respetar mucho en el gambito dama, cuando el blanco está bien desarrollado. Pero no nos tenemos que preocupar porque antes de que el blanco esté bien desarrollado, tenemos que recordar que vamos a hacer peón por, para eso hacemos a6, para hacer peón por, para hacer b5 y para poner el alfil en b7. ¿Vale? Y esto lo tenemos que recordar, mecánico. Peón por, b5, el alfil en b7, hacemos c5 y no tomamos en d4. No tomamos en d4. ¿A dónde desarrollamos el caballo? A la casilla d7. ¿Vale? Esto lo podemos repetir y es algo que podemos jugar con mucha consistencia. En esta posición quizás tenemos que empezar con c5. Quizás acá con esta jugada no fui tan cuidadoso porque justamente la jugada a3 del blanco le permite al blanco hacer b4 y evitar nuestra idea. O sea que quizás en esta posición hay que empezar primero con c5. Lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y luego hacemos alfil b7. Ahora, vamos a pasar al plato fuerte. Que el plato fuerte es alfil f4. Alfil f4, una jugada desarrollando el alfil de manera activa. Esta me parece la forma más fuerte con blancas de jugar, la posición. Alfil d6. Y acá vamos a estudiar qué pasa si alfil g3. Acá tenemos que recordar que la jugada más fuerte con blancas es alfil por d6. Pero vamos a empezar entendiendo por qué alfil g3 no es una buena jugada. Acá lo más correcto con negras es alfil por g3 y doblarle los peones al blanco. Algo que puede dar mucho miedo al comienzo, pero realmente no importa porque el blanco no tiene ningún ataque en la columna H. De hecho, podemos ver que en esta posición el peón de h6 está perfectamente colocado porque anula la acción de la torre, con lo cual la jugada h6 también tiene mucha utilidad en esta posición, además de que nos ha servido para evitar la clavada del caballo que tan incómoda es. Entonces, igual aquí vamos a ver
una partida que empezó con enroque. Recuerden, cuando nos hacen alfil G3 lo más preciso es tomar. En esta partida las negras lo hicieron un poco después, tomaron ahora, y el blanco toma con el peón de H. Entonces, acá hay muchas formas de jugar. Podemos hacer el plan de hacer A6, peón por B5, alfil B7, lo que ya vimos, sí lo podemos hacer. Este plan es un plan que se van a encontrar que es jugable en muchas posiciones de gambito dama. Alfil E2, peón por, alfil por ejemplo B5, el alfil puede venir a D3. Y en esta posición podemos hacer caballo D7 o alfil D7. ¿Y cuál va a ser nuestra idea? Va a ser romper en C5. Tenemos que romper en C5 en esta posición. ¿Por qué tenemos que romper en C5 en esta posición? Porque tenemos que primero quitarnos este peón, que es un peón débil, y el blanco además tiene una ventaja por el mayor dominio central. Entonces, en este tipo de posiciones, la ruptura liberadora que iguala la posición siempre es C5. Siempre. También existe la ruptura E5, que es otra opción. Pero la ruptura E5 suele ser peor. ¿Por qué? Porque el peón de E no es un peón débil. Con lo cual, con la ruptura E5 no nos estamos quitando un peón débil. Con la ruptura C5, sí. Entonces, la ruptura que a mí me parece que tenemos que intentar aquí es buscar un C5 rápido. Acá dicen, ahí siempre me terminan crujiendo por la columna H. Si tú juegas con energía en el centro, lo mejor que va a tener el blanco es enrocarse. El ataque en la columna H es muy lento. Muy, muy lento. Si el blanco juega B4 en esta posición, me parece una excelente pregunta la que hace Carlos. Mejor que la pregunta que me estabas haciendo hace un momento, Carlos. Que Carlos me estaba preguntando con quién vivo. Esta pregunta es mejor. Es una muy buena pregunta. Acá tenemos que cambiar y buscar el plan de hacer E5, Carlos. Entonces, ahora sí tenemos que buscar el plan de E5. ¿Y qué pasa? Que ahora, cuando nosotros consigamos E5, la jugada B4 va a ser una debilidad cuando se abra la posición en el centro. Porque va a debilitar el punto C3, este caballo queda desprotegido, y el punto C4. Con lo cual, cuando nos hagan B4, tenemos que recordar dos rupturas. C5 nos olvidamos. Dos rupturas. E5 y en algún momento A5 también puede ser. ¿De acuerdo? Pero principalmente en esta posición nos vamos a centrar en la ruptura central E5. Entonces, acá vamos a estudiar una jugada que para mí es la mejor de la posición, que es la jugada caballo BD7. Para mí esta es la jugada más precisa de la posición. ¿Por qué? Porque esta jugada es útil en todos los planes de juego que tiene el negro. Es útil en todos los planes de juego. Si el negro quiere jugar con peón por, con A6, con B5, ¿esta jugada es útil? Sí, es útil. Muchas gracias por los 100 bits, Jennifer. Gracias por el apoyo. Si el negro quiere jugar con C5 directo, esta jugada es útil también. Si el negro quiere jugar con E5, esta jugada es útil. Caballo BD7 es una jugada completamente flexible en la posición. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción aquí? Que cuando el blanco haga torre H4, nosotros podemos jugar directamente la jugada C5. Excelente jugada. Vamos a suponer que el blanco nos quiere atacar con una jugada como G4. Recuerden esta reacción. Vale, lo que voy a decir ahora es muy importante. Para hacer G4, primero el blanco tiene que hacer torre H4. Eso lo tenemos que recordar. Si el blanco... Uy, perdón, que me fui muy adelante. Si el blanco hace G4 sin hacer torre H4, pues simplemente gracias por el peón. Y es verdad que el blanco aquí nos puede comer un peón central. Pero ¿saben cuál es el problema de comerse ese peón central? Que el blanco está abriendo el centro y tiene el rey en el centro. Vale. Entonces, ahora en esta posición el negro con C5 tiene que quedarse en muy buena posición. Entonces G4 directa no nos preocupa porque nos podemos comer el peón. Normalmente el blanco lo prepara con torre H4. Acá golpeamos el centro. Y cuando el blanco hace G4, recuerden esta buenísima jugada. Caballo E4. Esta jugada es importante recordarla cuando el blanco nos hace G4. Es una jugada natural hacia el centro con el caballo y que evita la jugada G5, porque ahora podemos comer incluso con el caballo si nos hace G5 y la columna H se mantiene cerrada.
Además, esto es una jugada que pone bastante presión al blanco. Por ejemplo, un dama 5 podría venir. Y en general es una muy buena casilla para el caballo y además evitamos G5. Ahora, ¿qué pasa si el blanco come C por D5? Caballo por C3, peón por C3, peón por D5. Y acá vamos a jugar una posición con peón aislado para el blanco. Pero ¿cuál es el problema del blanco? Rey en el centro y este ataque, fíjense que está como que no existe realmente un ataque. Entonces esa torre en H4 está mal colocada. ¿Cuál es la evaluación de esta posición? Esta posición es ventaja negra si el blanco intenta hacer esto. Nuestro plan podría ser buscar atacar rápidamente el punto C3. Con caballo, con dama y tratar de atacar el punto C3. Hola Raúl. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que esto se juega muy bien con ideas. Si captura primero el caballo, vale, esto es una pequeña celada que tenemos que saber. Si captura el caballo, peón por, y cuando el caballo se mueva, cae entonces la torre. Entonces esa jugada no la puede hacer. Entonces yo lo que quiero es que ustedes entiendan que esto se juega bien con ideas. Les voy a poner un ejemplo. Hacemos B6 aquí. Saludos, Jucarespes. Hola, Moller. ¿Qué tal? Saludos a todos. Entonces, aquí el blanco intenta G4. ¿Qué jugada hacemos en esta posición? A ver, háganme sentir orgulloso, chat. Vamos a ver si alguien del chat me hace sentir orgulloso. Caballo E4. Cuando nos hacen G4, caballo E4. Buena jugada. Acuérdense esta reacción. Vale. Entonces, en esta posición podemos incluso sacrificar el peón. Aquí podemos hacer caballo por C3 y es decente. Pero podemos hacer peón por. Podemos hacer peón por. Y a caballo por podemos hacer alfil B7. Y supongamos que el blanco mueve el caballo a C3. Entonces aquí el blanco tiene un problema táctico. De hecho, esta jugada tiene su truco, ¿eh? Caballo por, peón por y ahora eliminación de la defensa. Alfil por y la torre cuelga. Alfil por F3 y la torre queda colgando. Esa torre en H4 en general está muy mal. Recuerden que siempre que eliminamos al caballo de F3, la torre queda desprotegida. Entonces, acá el blanco tendría que proteger el caballo, pero podemos hacer, por ejemplo, esta jugada y esta jugada. Tenemos un peón de menos. ¿La partida se va a decidir por un peón? Probablemente no. El rey blanco está en el centro, la posición es una posición que se va a abrir, posición dinámica, una torre en H4 volando. O sea, es muy raro que esta partida se decida por el peón que tiene además el blanco. Esto es una partida que se va a decidir en un lío táctico. ¿Quién tiene ventaja en un lío táctico? El negro, por la actividad de las piezas y por la colocación del rey. Entonces, esto es muy cómodo y yo lo único que quería era que aprendieran esta reacción de caballo E4 cuando las blancas jueguen con los peones doblados. Si el blanco en alguna partida les intenta tirar ese plan de torre y peón, esa reacción de caballo E4. Ahora, si el blanco desarrolla normal en esta posición, ¿qué podemos hacer? Peón por, A6, B5 y hacemos el mismo plan. El mismo plan. Todo el tiempo el mismo plan. Y si el blanco no sabe jugar, nos vamos a quedar con ventaja. Entonces, vamos ahora a estudiar la jugada buena del blanco, que es alfil por alfil. Esta claramente es la mejor jugada. Dama por. Y ahora el blanco juega E3. Ahora hacemos enroque. Y acá el blanco puede hacer varias jugadas. Y en general tenemos que... Uy, perdón, que me fui al final de la variante. En general tenemos que recordar una idea. Una idea. Si nosotros intentamos hacer nuestra típica idea de hacer A6, de hacer B5, etcétera, etcétera, la podemos hacer y estoy seguro que es decente porque, como les digo, es una idea que si a ustedes se les olvida todo lo demás, esta idea es una idea que siempre funciona en el gambito damas. Casi siempre es una buena idea hacer esto y esto. El problema es que en esta posición nuestra dama en D6 está muy mal colocada y el blanco haciendo E4 y amenazando E5 se puede quedar con una pequeña ventaja. ¿Vale? Entonces, si pasa esto, ¿van a perder la partida? No.
no van a perder la partida, tampoco tienen por qué perder la partida. Pero la partida pues le va a dar al blanco una cierta ventaja. Entonces, cuando nosotros tenemos esta posición, tenemos que hacer C5 rápido. Primero empezar con C5, para que el blanco no pueda hacer E4. O mejor dicho, si el blanco hace E4, pues simplemente hacemos peón por D4. Y ya le estamos atacando el caballo. Cuando las blancas juegan con A4, por ejemplo, supongamos que aquí el blanco juega A4. Normalmente la jugada B6 es una buena reacción. O podemos hacer primero C5 y el blanco se debilitó esta casilla, que es una casilla que la podemos aprovechar en un futuro y creo que la jugada A4 no le conviene al blanco en este tipo de situaciones. Igual, acá tenemos que empezar con C5. Y ahora simplemente seguir el desarrollo con caballo C6. En este caso lo más conveniente es ponerle presión rápido al peón de las blancas. Normalmente nos gusta hacer el desarrollo con el caballo por aquí. ¿Saben lo que pasa? Que en esta posición ocurre mucho que nos pueden crear algunos problemas dinámicos. La jugada B6 no es una jugada tan fácil de hacer en este tipo de posiciones. Y tampoco la jugada A6, B5, en esta posición es muy lento ese plan. Entonces, esta es la única variante donde no podemos ir por nuestro plan óptimo de desarrollo. Contra cualquier otro intento de las blancas podemos hacer ese plan de desarrollo. Pero en esta variante tenemos que cambiar un poquito el plan y más bien desarrollar el alfil por D7. Por ejemplo, supongamos que aquí el blanco hace alfil B3, alfil D7. El blanco hace torre C1. La dama, muchas gracias Hilariano por el Prime. Muchas gracias por el apoyo y bienvenido. Aquí la dama la colocamos en A5. ¿Está bien? La dama la ponemos en A5 y está bastante estable la dama aquí. No nos la pueden atacar. Y acá hay un plan con el que me he cansado de ganar partidas online. Es un plan que lo he utilizado ya en bastantes partidas, incluso aquí en directos. ¿Cuál es ese plan? Muy fácil. Colocamos el caballo en E5. Aquí normalmente se va a producir un cambio. Y colocamos el alfil en C6. Y luego con el alfil y la dama le creamos presión en G2 y le provocamos debilidades. Obligamos al blanco a que mueva peones y le creamos debilidades en su posición. Con este plan van a poder ganar partidas. Entonces recuerden sobre todo este patrón de desarrollo. Este patrón de desarrollo tienen que recordarlo. Les digo que lo van a poder utilizar muchas veces cuando el blanco juega bien. Ahora, vamos a ver una variante donde el blanco juega todavía mejor. El blanco en esta posición, en lugar de hacer la jugada de desarrollo del alfil, hace la jugada torre C1, que es muy buena jugada. Acá tenemos que recordar esta jugada con negras. Dama E7. En general, de nuevo, esta es una jugada multiuso. Por ejemplo, si el blanco hace A3 en esta posición, Dama E7 es buena jugada. Sí. Casi siempre la dama está mejor en E7 que en D6. Es bastante lógico. En D6 la dama está vulnerable aquí. En D6 la dama, cuando hacemos peón por, está vulnerable aquí. Y en general, Dama E7 es una jugada que si el blanco hace esta y pasa a la clase anterior que dimos, que muchas gracias Jennifer por los 100 bits, gracias por el apoyo. Si el blanco hace esto y pasa a la clase anterior que vimos, la dama en E7 es donde debe estar, porque la casilla D6 se la tenemos que dejar a los caballos. Esto, para los que no lo hayan visto, lo tengo en mi canal de YouTube. Allí lo pueden ver. Creo que de hecho es el último video que subí. ¿Cuál es la idea? Cuando el blanco desarrolla el alfil, hacemos peón por. Cuando el blanco hace alfil por, C5. El blanco enroca, caballo C6. Es el mismo desarrollo, es un esquema. El blanco come, dama por. El blanco quita el alfil. Ahora nuestra dama está sufriendo un rayos X. Dama 5. La misma casilla. Torre de 8. ¿Y cómo sacamos el alfil? Alfil de 7. En caso de necesidad, el alfil negro puede ir a E8. Puede ir a E8 tranquilamente. Y está muy seguro. Y no tenemos que preocuparnos. El alfil va a E8 solo temporalmente. Al final, el destino del alfil es llegar a la casilla C6.
Este es el destino del alfil. Y bueno, acá podemos jugar B5 y empezar una expansión en el flanco dama. Aunque yo personalmente, esta es la jugada que da el módulo, que no es un mal plan, obviamente. Si lo da el módulo, no es un mal plan. Pero yo personalmente jugaría dama G5. Que el módulo la da como un poco peor. ¿Por qué? Porque el blanco tiene F4, que miren cómo debilita la posición, y contra dama C5, alfil A4 única para igualar. Y el módulo dice que el blanco con esto iguala. Yo no me preocuparía en exceso. Entonces, yo me mantendría con la idea de voy a poner el alfil en C6 y voy a utilizar la dama para provocar debilidades. Y voy a mantener mi peón en B7 defendiendo el alfil. Porque el módulo da B5, qué sé yo, querrá evitar alfil A4 o algo demasiado profundo. Pero B5 es una jugada que a la larga nos puede poner la partida más difícil porque nuestro alfil de C6 quedaría desprotegido. Y es como les digo, es una idea muy profunda. Yo realmente no la entiendo del todo bien. Bueno, veo que hace un ataque por acá, pero me parece más lógico mantener mi alfil defendido y jugar así. Y así mantenemos un esquema de juego con un plan bastante aplicable en diferentes situaciones. ¿Se nos olvida la teoría? No importa. Si recordamos el plan, estamos bien. ¿Vale? Si no recordamos el plan A, podemos recordar el plan B o el plan C. Y quizás si el blanco nos hace todas las jugadas perfectas, el blanco tenga 0.30. Pero vamos a jugar posiciones donde ya estamos familiarizados con este tipo de ideas y este tipo de planes estratégicos y tenemos una manera de desarrollar las piezas. Entonces, si les gustó, les recuerdo suscribirse al canal. Para los que estén viendo esto desde YouTube y a los que están viendo desde Twitch, espero que les haya gustado esta primera clase que vamos a dar hoy. Y les recuerdo que este repertorio completo lo vamos a tener en mi academia de ajedrez, que además tenemos 40 horas de clases cada mes, clases en vivo, que la mayoría las doy yo, pero también tenemos otros maestros que dan las clases. Tenemos planes de entrenamiento personalizados por si acaso no sabes cómo tienes que entrenar o qué tienes que hacer para mejorar. Allí nos encargamos también de eso. Simultáneas, tenemos también torneos. Ahora estamos organizando un gran torneo entre todos los miembros de la academia. Y estamos casi llegando a los 200 alumnos, en concreto unos 180 alumnos ya. Y pronto el precio va a subir porque hay muchas cosas que hay que encargarse y muchas cosas que hay que hacer. Entonces, mientras más alumnos, más nos va costando y por ese motivo vamos a tener que hacer un aumento de precio pronto. Así que les recomiendo que si quieren mejorar su ajedrez, se apunten ya porque es la mejor opción que van a tener. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, tan lejos en el video. Nos vemos en una próxima ocasión y ya los dejo. Chaito.